Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes. Em, Me presento, soy Janina Nemirovsky, soy periodista, trabajo en Fundación Avina y hoy voy a estar acompañando este encuentro virtual de Conectas sobre financiamiento climático. Ante todo, quiero agradecer a la iniciativa de Planeta Conectas por generar estos espacios que son tan importantes para, bueno, para fortalecer el periodismo, y poner el tema del cambio climático en la agenda. Les recuerdo que sigan a las redes sociales de Conectas, que son Conectas.org en Twitter y en Instagram, y @Conectas en Facebook. Así que, bueno, sin más voy a pasar al tema. Hoy el tema que nos reúne es el financiamiento climático. Es un tema que es estratégico, diría, no solamente porque estamos en tiempos de crisis climática, sino porque además estamos hablando de fondos públicos que deben ser destinados al financiamiento de las metas climáticas de los países. Entonces, estos objetivos, los objetivos que han asumido los países en virtud del Acuerdo de París, dependen de este financiamiento. Entonces, por eso es tan importante que hagamos el seguimiento del uso que se le da a estos fondos, que por un lado pueden ser fondos públicos provenientes de las arcas de los estados, o también pueden ser provenientes de la cooperación internacional. Así que, bueno, voy a dar lugar a los tres periodistas que nos acompañan hoy, que han hecho investigaciones sobre el tema de financiamiento climático en sus respectivos países. Entonces nos van a poder dar una perspectiva sobre cuál es la situación del financiamiento que se le da, del financiamiento climático, perdón, y el destino, el uso que se le da a estos fondos. Así que voy a presentarlos brevemente. Tenemos a Emi Padilla de Honduras, ella es una periodista hondureña. Hay un poco de ruido, por favor, si les pido si pueden cerrar sus micrófonos, así no escuchamos el ruido de fondo. Bueno, sigo. Emi Padilla es una periodista hondureña, tiene 19 años de experiencia en medios de comunicación escritos y digitales en Honduras. Es fundadora del periódico digital Criterio.hn, que lo fundó en mayo del 2015 y hasta la fecha ella es la directora. También nos acompaña José Manuel Arias Rodríguez, que él es de México, es un investigador independiente llegado al periodismo. Tiene un trabajo de más de una década sobre la actividad petrolera en México, la renta petrolera destinada para el desarrollo social y la transparencia en la industria extractiva. Está especializado en el uso de las leyes de transparencia y acceso a la información pública o gubernamental para la construcción de historias. Y tenemos también a otro periodista mexicano que es Pablo Hernández Mares. Él es periodista científico independiente con más de una década de experiencia. Estudió la maestría en periodismo digital por la Universidad de Guadalajara, México, y es director y fundador de cientificodigital.mx, también reportero. Este proyecto está especializado en la generación de contenidos de ciencia, medicina y medio ambiente. Así que a los tres les quiero agradecer su presencia y el acompañarnos hoy para responder estas preguntas. Así que bueno, abramos el juego sin más. Yo quisiera empezar a preguntarles un poco genéricamente sobre sus investigaciones, porque ustedes han investigado los fondos climáticos en sus respectivos países. Así que, ¿podrían resumir brevemente cuáles fueron los principales hallazgos de sus investigaciones? No sé quién quiera empezar. Pablo, te tiro la palabra. Muy bien, claro que sí. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Listo. Se ¿Se escucha está muy bien. escuchando? Muy bien. Eso, bueno, pues básicamente eh, nosotros realizamos un trabajo respecto a la producción de café en México y pues el café es uno de los productos en los que hay pues miles de trabajadores, se calcula entre 500,000, 1 millón de personas que se dedican solo en México a la producción de café. México ocupa entre el lugar 11, 10, 11 a nivel mundial en la producción de café
y está caracterizado por un café de altura que se llama, que bueno, se cultiva en las montañas, bajo la sombra de los árboles. Los cafetales pues tienen esta característica de la variedad arábiga, que pues es una variedad que tiene características, ¿no? Que se llevan a la taza de café, pues, con propiedades muy apreciadas, ¿no? Por su sabor. Entonces, pues resulta que los estudios que se han realizado al respecto, pues indican que bueno, el café es muy susceptible a las variaciones climáticas, climatológicas, meteorológicas. Entonces, pues se han previsto que por la crisis climática el café se ve afectado, la producción de café se ve afectado, especialmente estos cafés que pues se cultivan a estas alturas, en estas montañas, bajo la sombra, porque hay otra variedad que se cultiva en otras condiciones, pero es una variedad que se utiliza para los cafés solubles, ¿no? Los cafés que se comercializan por grandes empresas transnacionales. Pero estos otros cafés de altura, de montaña, son cosechados por agricultores, por campesinos, que pues están viendo cómo está cambiando el clima en sus comunidades, en las regiones y bueno, evidentemente asociado a esta crisis climática. Entonces nosotros pues teníamos la idea de que precisamente pues el gobierno mexicano, que ante el mundo es uno de los gobiernos que está preocupado por el cambio climático, fue de los primeros en Latinoamérica en tener leyes sobre esta materia, hay una sobreregulación sobre el tema en el país, pero al final el dinero que se destina para estas actividades, pues se hizo una evaluación por parte de un consejo social que evaluó las políticas nacionales de cambio climático del 2013 al 2018, que bueno, fue cuando empezaron estos presupuestos para el cambio climático, y se encontró que pues este dinero se destina a las nóminas, se destina a los programas burocráticos, y que no está llegando o no se puede ni siquiera comprobar que esté siendo utilizado realmente para acciones que puedan contrarrestar los efectos del cambio climático. Entre ellas, pues el café. Entonces nosotros damos cuenta de que ante esta situación los campesinos pues se están organizando. Encontramos en Chiapas, uno de los estados productores de café, una organización campesina que por su cuenta, sin estos apoyos del gobierno que deberían estar llegando, y que si llegan pues son muy pocos o se o digamos que no sirven para digamos, adaptarse, ¿no? La adaptación ante estos efectos del cambio climático, pues ellos están haciendo sus propias estrategias para seguir produciendo este café, que es uno de sus principales ingresos. Gracias, Pablo. Y es súper importante esto porque tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Ahora, después quiero que englobemos esto en lo que son las metas nacionales de México, pero también vamos a abrirle el juego a José Manuel, que nos cuente un poco brevemente en qué consistió su investigación y con foco en lo que es el financiamiento público del cambio climático. Sí, mira, Yanina, yo tuve la oportunidad de dar seguimiento a un fondo precisamente de transición energética y aprovechamiento sustentable de la energía, creado por el gobierno mexicano en el año 2008. La idea principal de este fondo era acabar con la dependencia del petróleo que tiene nuestro país. Evidentemente, pues el objetivo último no ha sido cumplido. Este fondo en estos 10 años de vida ha ejercido cerca de 9.500 millones de pesos mexicanos, ¿sí? Pues en condiciones poco claras. Algo de lo que pude documentar de entrada es que los proyectos que financia este fondo de transición energética, pues caería en verdaderas ocurrencias, ¿eh? Hasta la fundación de la empresa televisiva más importante de México recibió recursos de este fondo de transición, en las que muchos dirían, bueno, ¿qué relación puede tener? Pero se financiaron ocurrencias, ¿sí? El otro asunto es que por su misma naturaleza este fideicomiso no contempla mecanismos
de seguimiento, de evaluación, de monitoreo de la aplicación de los recursos de los que son aprobados por su consejo. Entonces, estamos al final del día, estos proyectos financiados, algunos, por ejemplo, recibieron hasta 1.200 millones de pesos, pues están enmarcados en un acto de fe. Un acto de fe decimos nosotros porque tenemos que creer que los recursos fueron aplicados de la forma adecuada para lo que se pidieron y en beneficio de la gente que se supone que debía ser beneficiada con estos recursos. Lamentablemente, como te explicaba, este fideicomiso no tiene mecanismo de seguimiento. El seguimiento lo hace la Auditoría Superior de la Federación y también encontramos que lo ha hecho la Secretaría de la Función Pública y lamentablemente en los pocos ejercicios que han hecho de seguimiento y a los pocos recursos que han fiscalizado han encontrado irregularidades. Esto es un ejemplo de los recursos que se destinan para el cambio climático en México. Muchas gracias, José Manuel. Ahora vemos que también otro tema importante es el aspecto energético, ¿no? Que en este caso tampoco estaría financiando la transición energética. Pero bueno, pasemos a Emi. Emi, ¿podés contarnos un poco brevemente cuáles son los hallazgos de tu investigación en términos de financiamiento? Ok, bien, Honduras es parte de Centroamérica y Centroamérica existe una región que se le denomina el Corredor Seco, que es una región que se extiende desde México por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En esta región la lluvia es muy poca, entonces se genera una sequía casi todos los años, se está repitiendo. En el 2014 hubo una crisis, 2015 se suscitó una nueva y ahora en el 2019 hay una crisis severa por sequía. El gobierno creó desde el 2016 una emergencia en 11 departamentos del denominado Corredor Seco y para este propósito aprobó sumas millonarias de dinero, alrededor de 16 millones de dólares para la aprobación de la construcción de reservorios de agua para irrigar los cultivos de los campesinos. Este proyecto nosotros le dimos seguimiento con el entendido que en Honduras no se puede tener mucha información porque existe una ley de secreto, sin embargo nosotros le dimos seguimiento sobre la eficacia del proyecto. Se construyó alrededor, en el proyecto que nosotros investigamos, sobre 70 reservorios de agua. El 88% no está en funcionamiento porque no hubo un estudio de suelos para definir en la región donde se iban a construir, los proyectos no funcionan y podemos presumir que hay actos de corrupción porque el gobierno en publicaciones oficiales ha informado que algunos proyectos rondan 10 millones de lempiras, que en dólares, no sé exactamente, 10 millones de lempiras, puede ser, luego les digo la cifra en dólares, 10 millones de lempiras, pero al llegar al lugar de los hechos, donde están construidos los proyectos, encontramos que estos proyectos no están conectados a los proyectos de riego o que la tubería utilizada es de baja calidad y los mismos campesinos que han sido beneficiarios con este proyecto ponen en duda si en realidad esos fondos fueron ejecutados para la construcción de estos reservorios de agua, porque es mucho dinero para un proyecto que no está teniendo eficacia, pues hemos visto que los campesinos están perdiendo los cultivos y la migración en la zona rural, donde la producción se ha perdido, ha sido masiva, la migración de hondureños hacia los Estados Unidos. Entonces, eso es como a grosso modo el hallazgo que tuvimos nosotros en esta investigación. Gracias, Emi. Y continuando con vos, quiero preguntarte a vos y a los otros periodistas que puedan también un poco extrapolar esto de estas investigaciones que han hecho en el sector energía, agua y agricultura. ¿Cómo ven ustedes el tema de las NDC de sus países? Es decir, ¿ustedes piensan que se están destinando los recursos suficientes como para cumplir con las metas establecidas en las contribuciones nacionalmente determinadas, tanto de Honduras en tu caso como de México en el caso de José Manuel y Pablo? Bueno, el planteamiento aquí
es que como existen diversas donaciones, por ejemplo, hubo recientemente una donación de 30 millones de dólares por parte del gobierno de México para una iniciativa de generación de 20,000 empleos, y este dinero supuestamente se van a generar esos 20,000 empleos en las zonas rurales para reforestar el bosque que se ha perdido, porque también hay una plaga de gorgojo que a partir de los últimos 3 años ha devorado alrededor, según expertos, de 5,000 kilómetros cuadrados de Honduras, que es una densidad muy importante de 192,492 kilómetros cuadrados, y 5,000 kilómetros cuadrados está dañado por el gorgojo descortezador. Entonces, se supone que va a haber un proyecto para la reforestación, pero hasta el momento no hemos visto que ese proyecto se esté ejecutando porque la gente sigue migrando. Y hubo también otra donación de 25 millones de dólares por parte del Fondo Verde. Eso se anunció en marzo pasado, más 10 millones de préstamos. Esta ejecución de estos recursos se está dando seguimiento a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, pero como en Honduras existe un alto nivel de corrupción que está blindado por esa ley de secretos, entonces es muy difícil precisar el destino de los recursos, tanto de la colaboración o cooperación internacional como del presupuesto nacional. Y en el presupuesto nacional es más compleja la situación, porque los recursos son diferenciados en las diversas secretarías de Estado. Quizás una secretaría de Estado que se encarga del medio ambiente destina algunos recursos para mitigación, la otra secretaría que tiene que ver con agricultura destina otra cantidad de dinero para proyectos de irrigación o de construcción de reservorios de agua. Entonces es muy difícil tener una sumatoria, porque también existe otra institución que se encarga de dar raciones de comida, que ya no es cuestión de mitigación, sino de enfrentamiento de un problema que vemos que no tiene salida, porque lo que hacen a través de una comisión de contingencia es repartir raciones alimenticias, y lo vienen haciendo desde después del huracán Mitch, que eso fue en el año de 1998. Han pasado ya 21 años y esa zona del corredor seco sigue siendo vista con proyectos que no son sostenibles en el tiempo, que solo son para el día a día, para enfrentar situaciones de emergencia, por ejemplo, hambrunas que se dan en estos sectores por la falta de producción. Entonces ahí se está yendo la inversión o los gastos del cambio climático. Gracias, Emi. Pablo, ¿vos crees que el financiamiento que destina México está alineado con los objetivos de su NDC? En este caso, a mí, por ejemplo, yo quería resaltar la entrevista que tuvimos con la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, que es investigadora de la Universidad de Guadalajara y quien formó parte de este consejo de evaluación que se hizo sobre la política nacional en México del cambio climático. Y en base a su evaluación, ella nos dijo que, pues, por ejemplo, acá se hizo un programa especial de cambio climático. Entonces son las acciones que determinan lo que se tiene que hacer al respecto para lograr pues estas metas, ¿no? Y, por ejemplo, ni siquiera encontraron que entre el 50 y 40% de estas líneas de acción ni siquiera tienen presupuestos establecidos. Y si le agregamos lo que decía más temprano, de que estos presupuestos se van a la nómina o a la burocracia, en lugar de irse a planes de acción, de mitigación o de adaptación, pues la conclusión es que de seguir esta tendencia, México no va a poder cumplir con sus compromisos que se establecen. Gracias, Pablo. Y siguiendo en tema México, José Manuel, vos que estás más en el tema energético, ¿cómo ves el tema de la transición energética y el financiamiento? Mira, yo creo que hay dos cosas muy interesantes ahí. Yo creo que en papel México tiene un gran compromiso. En la realidad, las cosas suceden diferente. La propia autoridad mexicana ha señalado que pues en una comparecencia, un funcionario del gobierno federal señalaba a una comparecencia ante senadores que él ve difícil
que México cumpla con los acuerdos internacionales en materia de cambio climático, ¿sí? México tiene compromisos nacionales e internacionales. Este fondo de transición energética nace, obliga a la creación de este recurso, a la creación de esta fuente de financiamiento para la transición energética a través de una ley en la cual también se plasman compromisos para el uso y generación de energías renovables en nuestro país. El primer corte ocurrió en el año 2018. México tenía que haber cumplido con un 25% de la generación de energías renovables dentro de su matriz energética. Nosotros decimos que hay un dicho mexicano es de cumplimiento, cumplo y miento, ¿sí? Entonces, paradójicamente, en los años anteriores México iba creciendo muy lentamente. Del año 2017 al año 2018 dio un salto en la generación de energías renovables. Casi cumple el primer compromiso que establece esta ley, casi lo cumple. Cuando menos en el papel, no tenemos, a estas alturas como ciudadanos, no tenemos forma de poder decir si realmente se dio esa generación a como ellos dicen que se dio. Ese es un punto. Entonces, los funcionarios han dicho, no vamos a poder cumplir. ¿Y qué ocurre en la otra cara de esta moneda? Es que, por ejemplo, pues la industria petrolera sigue siendo nuestra principal fuente de energía en México y en muchos países de Latinoamérica, con toda la emisión de gases que se supone que debían evitarse, ¿sí? Por los acuerdos internacionales, entre ellos la de París, ¿sí? Sí, y lamentablemente, esta nueva administración federal ha puesto a la industria petrolera por encima de de todo. Es la prioridad nacional. Incluso el secretario de Medio Ambiente ha señalado que la actividad petrolera es de prioridad nacional y es un asunto estratégico en estos momentos. Está la construcción de una refinería, está el destino de miles de millones de pesos para la búsqueda de más petróleo en tierra y en mar, ¿sí? Entonces, evidentemente estas situaciones van a dificultar el compromiso o cumplir con los compromisos internacionales. Si comparamos los recursos que se destinan para la generación de energías renovables, para centros de energías limpias, para otros tipos de acciones que pudieran mitigar los impactos del cambio climático, la verdad que es muy contrastante. Es mínimo el recurso que se está destinando para esto, para estas situaciones, en comparación nada más, por ejemplo, con la actividad petrolera, ¿sí? Entonces, eso va a ser un poco difícil. Y lo que digo, en el papel se ve muy alineado, sin embargo, en la realidad eso es muy diferente. Gracias, José Manuel. Y siguiendo en la línea del financiamiento de las NDC y de las metas climáticas, lo que nos están contando y lo que estoy escuchando por parte de los tres es que hay bastante opacidad, ¿no? En cuanto a lo que es la asignación de fondos y al hecho de asegurar que los fondos lleguen a donde tienen que llegar y sean eficientes. Entonces, la pregunta es, en su proceso de reportería, ¿cómo han observado que son los mecanismos de transparencia y de fiscalización de estos fondos? En especial, cuando hablamos de fondos que provienen de la cooperación internacional, que estos fondos requieren de mecanismos de transparencia mucho más rigurosos, ya que hay que rendir cuentas a otras naciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de transparencia? Si es que los hay, porque si no los hay es un dato también. ¿Querés continuar, José Manuel? Claro que sí. Mira, en el caso mexicano, bueno, mi experiencia es, hasta donde yo he visto, hay mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos nacionales, ¿sí? Y no así con los recursos internacionales, a pesar de que eso se rige por otros criterios e incluso por otras exigencias de las mismas agencias financiadoras, ¿no? Como Banco Mundial, GEF, Banco Interamericano y todo eso, que tienen sus mismos mecanismos ellos de transparencia, bueno, que lamentablemente también tienen sus limitantes. Sin embargo, en el caso mexicano, bueno, cuando es en la experiencia que yo he tenido con el seguimiento de recursos públicos, es que hay como un mínimo de información pública
de alguna manera ha habido avances en esa situación, sin embargo, no ha sido suficiente, también hay que señalarlo. En el caso, por ejemplo, del Fondo de Transición Energética, tienen colocado en su portal, tienen un portal de web, tienen colocada información sobre los proyectos que se han financiado, los montos que se han financiado, las personas a las que se han llegado, de qué se trata el proyecto y todas estas cosas, son asuntos generales. Sin embargo, por ejemplo, al querer profundizar sobre, bueno, quién fue el beneficiario último de esto, a cuántas comunidades llegaron, incluso todavía si se quiere llegar un poco más a profundidad, como para, por ejemplo, pedir o encontrar o conocer las facturas, los comprobantes de gastos y todo esto, ahí sí ya es más dificultoso, realmente es mucha dificultad que también se amarra con los mismos criterios que tienen estos fondos para financiar. Hay una respuesta muy interesante, por ejemplo, de este fondo en la que señala que ellos, pues, quienes reciben los recursos no tienen necesidad de rendir cuenta o de decir o de entregar comprobantes de gastos, ¿no? Eso es realmente es aberrante, porque te digo, ratifica nuevamente que no tenemos certeza de que estos recursos públicos, 9.500 millones de pesos, no son nada, no son pocos recursos ante las situaciones en las que se encuentra nuestro país, como como para no saber a dónde se están destinando. En el caso de los financiamientos internacional, muchas veces lo que hacen es que llegan al gobierno mexicano y entran a la bolsa del gobierno mexicano. No sé si me estoy explicando, se mezclan los recursos. Es un poco más difícil poder dar seguimiento a estos. En mi experiencia, me ha sido más fácil dar seguimiento a los recursos públicos del gobierno mexicano. Gracias, José Manuel. Y para seguir un poco con México, Pablo, ¿vos podés darnos tu perspectiva sobre los mecanismos de transparencia para garantizar la asignación de fondos? Sí, reiterando un poco lo que dice precisamente José Manuel, es que pues se han hecho, o sea, México tuvo, digamos, algunos recursos, bueno, por lo que yo encontré en 2012, cuando inicia todo este tema de la legislación para el cambio climático por parte de instancias internacionales. A partir del 2013, el 2014, ya es un presupuesto nacional, ¿no? Entonces, ha ido variando, pero son miles de millones de pesos, más o menos en el 2018 fueron 3.200 millones de dólares para todo el tema climático. Y eso es un presupuesto nacional. Entonces, de ahí se destina una parte. La agricultura nosotros encontramos que era uno de los más rubros a donde se destinaba más dinero. Y también está el sector energético que comenta José Manuel. Y así, ¿no? Por ejemplo, hay un sector que tiene que ver con la protección civil o prevención de desastres. Como saben, México es muy vulnerable a eventos climatológicos como los huracanes, ¿no? Por su posición geográfica, y entonces se necesita, y bueno, esto se está viendo cada año cómo se incrementan estos eventos, y eso implica pues desastres, inundaciones, deslaves, afectaciones a la infraestructura, y para eso se destina una gran parte del dinero. Pero en el caso, por ejemplo, de la agricultura, pues encontramos eso, que digamos, como decía José Manuel, también se empiezan a mezclar, ¿no? Todos estos presupuestos, cada año se hace un proyecto de egresos de la federación, y entonces se toma dinero del presupuesto que hay para el cambio climático, y entonces se intenta llevar a algunas secretarías para que se ejerza ese dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la agricultura hay un programa de apoyo a pequeños productores, pero ese programa ya recibía un presupuesto independiente, pero se le sumaban estos millones por parte del presupuesto especial para cambio climático. Entonces, de repente, es un dinero que se mezcla, y entonces se utiliza para fines burocráticos, para apoyo a algunos productores, pero entonces
se atomiza, ¿no? Y entonces no se sabe exactamente si se está realmente utilizando para el fin último, que podría ser en este caso la adaptación por los efectos del cambio climático. Entonces, lo que sí encontramos, por ejemplo, es decir, se hizo esta evaluación, que es como un mecanismo de transparencia de si se está ejerciendo o no, y una de las consejeras que es la doctora Gutiérrez Nájera, pues nos dice que la evaluación evidencia que no se está cumpliendo con la entrega o la disposición o si realmente se está logrando que estos dineros pues sirvan de algo para la mitigación contra el cambio climático. Pero además también encontramos, por ejemplo, una auditoría que se hizo por parte de la Auditoría Superior de la Federación, específicamente una auditoría forense al uso del recurso público del 2012 al 2015 en este programa de pequeños productores, entre los que está el programa de productores de café, que es el ProCafé. Y esta auditoría reveló que pues los productores de café, que son o deberían ser los beneficiarios reales de este programa, pues y que, como les decía al principio, son 800,000 campesinos, pequeños productores que tienen 1 a 2 hectáreas y que, como decías, Janina, pues se utiliza para no solo el café, sino para el maíz y una serie de cultivos para eh, tener autosuficiencia alimentaria. A ellos no les está llegando muchas veces estos recursos y con esto se pierden ellos la oportunidad de luchar contra plagas que están aumentando por el cambio climático o estar vigilando sus cultivos para tener una mejor producción de mayor calidad que la puedan vender a mercados internacionales por los cuales les van a pagar más, ¿no? Entonces, en general, hay como lo que decíamos al principio también, y lo que decía José Manuel, o sea, en el papel todo está como muy establecido, hay una buena regulación, pero en la práctica no tenemos, como decía también José Manuel, las herramientas tampoco como ciudadanos para saber si al final está llegando a donde tendría que llegar este día. Gracias, Pablo. Y me queda una preguntita antes de pasar a Emi. A ver si vos tenés idea de si estos fondos son originados de las arcas públicas del Estado, si provienen de la cooperación internacional, Por lo que yo o encontré, está mezclado todo. solo fue, bueno, por lo que yo encontré fue solo en el 2012, cuando el primer, digamos, para que empezara eh, pues presupuesto destinado al cambio climático, sí fue prácticamente totalmente de cooperación internacional. A partir del 2013 ya es un presupuesto nacional de egresos, es como el que se utiliza para otros fines, ¿no? Para educación, es lo que se recobra de los impuestos que pagamos. Claro, presupuesto público. Uh-huh. Bueno, gracias, Pablo. Emi, ¿vos podés hablarnos un poco sobre los mecanismos de transparencia en Honduras? Qué tarea tan difícil la que me has dado. Porque yo les Sí, ¿no? estaba hablando, en Honduras se aprobó una ley de transparencia de acceso a la información pública en el año 2006. Luego, en el 2013, y entró en vigencia en el 2014, una ley que se llama Ley de Desclasificación de la Información Pública para la Defensa Nacional o Ley de Secretos. Así se resume. Es una ley que brinda la información pública hasta por 25 años, pero puede ser prorrogada por el doble del tiempo, es decir, hasta por 50 años. Basados en esta ley, entonces el gobierno no rinde con la transparencia y rendición de cuentas de los fondos públicos. Pero el problema de Honduras se agrava más cuando hablamos de cambio climático, porque en otros países existen secretarías de Estado, ministerios que tienen que ver con el cambio climático, pero en Honduras no existe una secretaría, lo que existe es un comisionado de cambio climático adscrito a la presidencia de la República y ahora se ha creado una oficina especial, pero para darle seguimiento a las donaciones del Fondo Verde para el Clima. Entonces es muy difícil precisar los fondos que llegan para efectos del cambio climático porque las diferentes instituciones del Estado hacen diferenciación del presupuesto, pero en las líneas como tal no aparecen, que son para líneas
para proyectos de mitigación o de adaptación, no aparecen como tal. Y peor aún es que todo lo que se ha aprobado para, en nuestro caso, la investigación que realizamos, es que lo que se aprueba para darle seguimiento a los efectos del cambio climático se hace a través de procesos de emergencia para evadir los procesos de licitación y de compras. Eso es gravísimo y eso es lo que nos causó a nosotros, por decir así, la especulación que puede haber mucha corrupción, porque se está evadiendo los procesos de licitación para compras y contrataciones, porque ya se sabe la situación del país. Honduras, por estar en el mismo corredor seco de Centroamérica, ya se sabe que los efectos son grandísimos. De hecho, Honduras está entre los 2 países del mundo con mayores efectos del cambio climático, mayores efectos adversos al cambio climático. Y aún así, el gobierno todavía no ha estructurado una institucionalidad que se dedique a abordar el tema. Y como te decía y les digo y remarco nuevamente, el hecho es que la poca transparencia por la ley de secretos y aunado a la alta corrupción que existe, que todo se lleva en proyectos de emergencia. Aquí pasan los procesos o por ejemplo, actualmente en este año que ha habido un largo periodo de ausencia de lluvias, entonces hay una sequía, se han perdido las producciones, y el gobierno lo que ha hecho es aprobar decretos de emergencia para evadir los procesos de licitación. Entonces, no existe ningún lineamiento presupuestario en ninguna institución del Estado que se refiera para líneas de cambio climático. Es decir, que todo se maneja, por ejemplo, los fondos que les decía de la donación del gobierno de México, que son 30 millones de lempiras supuestamente para la generación de 20,000 empleos, entonces ahí no lo está manejando sino una unidad de la Presidencia de la República a través, no sé si en este momento es de un plan 2020 que existe, que es manejado por el Ministerio de la Presidencia o desde Casa Presidencial. Es así que se manejan todos los fondos en Honduras. Gracias, Emi. Se te apagó tu cámara. No te quería interrumpir, pero te digo para que revises. Ah, Ahí va. sí, ok, sí. Ok. Sí. Bueno, gracias, Emi. Bueno, quería también abordar otro tema importante, además de lo que es la transparencia y lo que en la asignación de los fondos y los posibles casos de corrupción que ustedes han encontrado, y esto lo leí particularmente, me llamó la atención del artículo de Pablo sobre el café, porque no solamente a veces se trata de transparencia en la asignación de fondos, sino también de competencia y de conocimiento para establecer acciones climáticas, para establecer metas de acción climática y estrategias realmente destinadas al cambio climático. Hablo específicamente de conocimiento técnico. Entonces, en este sentido, Pablo, vamos a, ya que ya que te hice alusión a vos, ¿vos dirías que en el caso de México se tienen los criterios y las competencias técnicas necesarias para asignar los recursos climáticos de forma eficiente y alineada con las metas nacionales? Pues básicamente sí, lo que te digo es eso y lo estamos observando también, o sea, hay una sobreregulación, en papel todo está muy bien establecido, hay un plan estratégico para el cambio climático, un programa especial, se creó un instituto bueno, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y sus funciones son precisamente esas, ¿no? Dar capacitación, dar estrategias, o sea, difundir el tema, ¿no? Y entonces hay toda una burocracia, se creó como esta comisión intersecretarial, ¿no? 14 secretarías de Estado, energía, medio ambiente, educación, la marina, ¿no? Todo están ahí como para abordar el tema, ¿no? Pero, y es este dinero que se destina, este presupuesto, pero el tema es que no hay manera de comprobar si realmente o sea, si se está logrando
cumplir con las metas, ¿no? que se han comprometido el país internacionalmente. Es decir, se habla, por ejemplo, yo recuerdo en la COP13 en Cancún, ¿no? Sobre la cero deforestación, fue como la declaración de Mérida, ¿no? Si no me equivoco, es como una cero deforestación en México. Pues eso no se ve muy real, o sea, se sigue habiendo problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, ¿no? O sea, claro que hay especialistas, hay técnicos, hay científicos, hay todo el aparato para tomar acciones, ¿no? Y sabemos lo que se tiene que hacer, como eso, ¿no? Pues evitar la deforestación. Pero entonces por ahí se dice y se alardea y se hace público internacionalmente y México queda pues muy bien parado en la escena mundial como un país comprometido, ¿no? Pero a veces en las acciones como que falta claridad, ¿no? Y saber cómo se van a cumplir estas metas o lo que decías en la intervención anterior, pues qué mecanismos de transparencia hay para saber si se está logrando, ¿no? Y se está avanzando hacia esas metas o esos compromisos internacionales. Gracias, Pablo. ¿Vos, José Manuel, querés complementar algo? Sí, nada más señalar que es, en el caso, por ejemplo, del Fondo de Transición Energética, hay un académico que señala claramente lo que sucedió con esto. No sabemos, cuando menos la gente que maneje el fondo no sabe qué cosa apoyar. No hay criterios claros ni técnicos, como tú bien señalas, para decir estos son los proyectos que tenemos que apoyar. En el caso del Fondo de Transición Energética encontramos incluso proyectos que respondían a intereses o a presiones políticas. Yo creo que esa es una de las tareas pendientes que tenemos pues como ciudadanos y como reporteros, de poder profundizar en esta situación. Y eso en parte permite el mal uso de los recursos o la mala aplicación de estos recursos que por su importancia para el objetivo que tienen que tener, pues deben ser aplicados de la manera más efectiva. Gracias, José Manuel. Y Emi, ¿vos querés complementar algo sobre Honduras y las capacidades técnicas para asignar fondos? Bueno, yo creo que Honduras tiene un inmenso reto, de acuerdo a lo que he escuchado a los compañeros de México, pues en México por lo menos hay procesos, hay presupuestos destinados. En Honduras el reto es mayor porque, como decía, lo que se tiene que constituir de emergencia, creo yo, es una institucionalidad alrededor del tema, porque si no existe a través de solo de la figura de la presidencia de la República, va a ser más complicado, sobre todo en gobiernos tan corruptos como los nuestros, donde las figuras presidenciales son las que controlan estos dineros y no dan rendición de cuentas porque las partidas presupuestarias no están definidas. Entonces creo que es urgente que la gente tome conciencia, el trabajo de nosotros como periodistas para develar la corrupción, la politización que existe sobre el manejo de estos recursos. En nuestra investigación nosotros comprobamos in situ, al llegar a las comunidades rurales, los beneficiarios de los proyectos son gente que está ligada al partido de gobierno, no hay una política de poder decir, priorizar las necesidades de la gente que va a recibir estos beneficios. De hecho, nuestra investigación concluye y arrancamos mostrando dos escenarios en una misma comunidad. La gente pobre de la zona del departamento del Empira, en el municipio de Gracias, donde vive la familia presidencial, existe una comunidad que se llama Villaverde. Entrevistamos, hicimos el contraste de un señor que no tenía acceso a riego y más abajo, a unos 400 metros, está la residencia de campo del gobernante y las familias, primos, hermanos, y según la versión de los propios vecinos, este proyecto de riego que está en la zona está beneficiando las residencias de las altas esferas del poder.
En contraste, ellos no están siendo beneficiados con estos proyectos. Entonces aquí marcamos la corrupción, la falta de transparencia y rendición de cuentas y la politización, que mientras no tengamos acceso a la información pública, como periodista va a ser difícil cuantificar cuánto se está destinando para los efectos del cambio climático y peor aún, saber si estos proyectos están teniendo eficacia, por lo menos en los hechos reales es lo único que podemos plasmar. Gracias, Emi. Bueno, veo entonces que según lo que nos cuentan es un poco una combinación de factores, pero lo más predominante es la falta de transparencia, ¿no?, en la asignación de estos fondos. Y también si no se generan competencias para que sean asignados, bueno, siempre va a quedar en la politización y en la burocracia. Ahora, quiero pasar un poco al tema de la reportería, porque acá tenemos una audiencia seguramente muy conformada por periodistas, ¿no?, en Conectas. Entonces, cuenten un poco en su experiencia de hacer estos trabajos. ¿Qué es lo que les dio el indicio? ¿Cuál fue la primera pauta que obtuvieron de que ahí podía haber una historia periodística? ¿Quién quiere empezar? Emi, ¿quieres continuar? Okay, sí, voy a ser breve porque sí, sé que tenemos que ser breves. Sí, nosotros comenzamos la historia porque tuvimos la alerta de los campesinos que estaban perdiendo las cosechas y que estaban migrando, sobre todo a Estados Unidos. Encontramos en una región cerca de Tegucigalpa un señor que estaba excavando un pozo, cavó 20 metros, no encontró agua. Por otro lado, supimos de este proyecto de cosechas de agua que no estaban dando funcionamiento. Entonces, ahí se nos prendió como el foquito para comenzar a hacer las solicitudes de información. Logramos alguna información oficial para poderla comparar, luego entrevista con un funcionario que maneja los proyectos de riego en la Secretaría de Agricultura, y ahí conseguimos mucha información que fue el punto de partida para continuar nuestro proceso de investigación y para reafirmar nuestra hipótesis. Gracias, Emi. Muy, muy interesante. Pablo, ¿querés continuar? ¿Cuál fue la primera pauta Claro. que te dijo que ahí había una historia? Bueno, nosotros empezamos precisamente con este análisis del presupuesto general para el cambio climático en México, estos millones de pesos o dólares, ¿no?, que se destinan, y vimos que pues muchos de ellos se estaban yendo a otros temas, ¿no?, como estas nóminas, que no estaba llegando a los beneficiarios que deberían recibirlos. Entonces, bueno, pues habíamos escuchado, ¿no?, que la conexión, por ejemplo, con el cambio climático en algunos sectores como algunos productos agrícolas, pues iba a ser importante, ¿no? El café es solo uno de los cultivos en México, de hecho es marginal entre la producción nacional, pero en México es muy valorado y muy apreciado y muy conocido y tiene pues esa buena fama, ¿no? Y entonces cuando nos dimos cuenta de que el café más afectado iba a ser precisamente el de zonas emblemáticas, ¿no?, como la montaña en Chiapas o Veracruz, ¿no?, que también es una zona cafetalera, pues pensamos que ahí estaba una historia, pero como pues nos enfrentamos a eso, ¿no?, que son 800,000 pequeños productores. Entonces, ¿cómo demostrar que llegaba ese dinero a cada uno de ellos? O si realmente les llegaba con, con la intención de que se estuvieran preparando para el cambio climático o la variación meteorológica que va a afectar sus cultivos, ¿no? Entonces, pues entre todo el territorio nacional, que pues es muy grande también, decidimos enfocarnos a un área en particular, y bueno, visitamos esa zona en Chiapas. O sea, es un punto pequeño, un municipio, ¿no? Pero encontramos, por ejemplo, que es uno de los municipios que están catalogados como más vulnerables a los efectos del cambio climático por el tema de la disposición de agua, las variaciones meteorológicas, etcétera. Y lo que más nos sorprendió, por ejemplo, a nosotros también como revelación periodística, pues fue que nosotros íbamos también con esta hipótesis, ¿no?, de comprobar si este dinero llega ahí o si lo recibían en efectivo, de qué manera.
y a la vez, bueno, Chiapas tiene también una historia interesante de rebelión, de independencia, y ellos mismos aplicaron esto a este producto, ¿no? Y su organización, así como hay otras organizaciones sociales ahí en la zona, pues lo están aplicando al café y ellos, independientemente del gobierno, están luchando pues para mantener su cultivo, ¿no? Y creo que para nosotros esa es una buena conclusión en este tema también, ¿no? Estamos quizá con la idea de que el gobierno tiene que solucionar todo, ¿no? Y que el gobierno debe salvarnos frente al cambio climático. Pero también hay una responsabilidad de cada ciudadano, ¿no? Y de cada persona frente al tema, y ellos nos demostraron que desde ese pequeño municipio ellos están tomando acciones y no esperando a que llegue la ayuda del cielo, ¿no? Del gobierno. Súper interesante, Pablo. Fue un poco el camino inverso al de Emi, ¿no? Porque ellos recibieron esa pauta concreta, pero ustedes empezaron un poco desde lo global y decidieron ir al caso puntual. Así que son varias formas de abordar una historia, ¿no? De encontrarla. Claro. Y esto un poco me lleva, porque lo que estás diciendo, ¿no? De cómo la propia sociedad se organizó. Y antes de pasar a José Manuel, que lo tengo ahí, pero quisiera preguntarte a vos para que sigas un poco con esta línea, de que Sí. no tiene que ser el gobierno el que nos salve, ¿no? Que no tenemos que tener esta idea. Entonces, ¿vos qué considerás que puede hacer la sociedad civil ante estas situaciones? Eso, es decir, sí hay la idea del dinero, y hay mucho dinero que se está invirtiendo y está bien saber a dónde va o si se aplica o no. Y hay que seguir, ¿no? En esa línea también periodística. Y sí, seguramente hay ahí también elementos, ¿no? Para sospechar de desvíos de fondos, de corrupción, ¿no? Obviamente. Pero es interesante eso, o sea, en lo que esperamos a porque esto es muy común en Latinoamérica, ¿no? Y en muchas partes del mundo, ¿no? Y que este dinero se utiliza para otras cosas. Y entonces, como sociedad civil, pues es pensar que eso, ¿no? Que no podemos estar esperando si ya sabemos que suceden estas cuestiones, ¿no? De que el dinero que estaba previsto para algo no se utilizó, ¿no? O no sé, acá en México pasó con los terremotos, ¿no? Recientes de hace unos años, y se hace una colecta y se junta muchísimo dinero, y ese dinero que junta la sociedad para este tema, pues no llega a los afectados, ¿no? Entonces, es como quizá tomar conciencia, ¿no? Para nosotros eso era un aspecto que quisimos resaltar, o sea, saber de dónde viene lo que consumes, de dónde viene el dinero que estás recibiendo por parte de alguna fundación o de un gobierno, y si estos, como ellos nos decían en los cafetales, es que ellos van o vienen, se toman la foto para salir bien en sus campañas de que entregaron dinero, y lo utilizan a su favor, ¿no? Y lo que menos les importa es el cambio climático, o si esas personas van a lograr su cosecha el próximo año, ¿no? Ellos ya tomaron ese dinero que ni siquiera es suyo, y sacaron provecho de él, ¿no? Entonces, ellos rompieron, por ejemplo, la cadena de producción, de distribución del café, ¿no? Porque está calculado que el productor realmente de lo que uno como consumidor de una taza de café compra en un café en cualquiera de las grandes ciudades de Latinoamérica, al productor le llega el 2% de lo que los $2, $3 que cuesta ya una taza de café, ¿no? Y ellos decidieron romper esa cadena y llevar su café directamente al productor, ¿no? Entonces, si un consumidor sabe de dónde viene lo que está consumiendo, sabe qué procesos se utilizaron, sabe si están siendo agroecológicos, si están respetando el medio ambiente como estos productores que no están deforestando para conservar la sombra y conservar su café, pues estamos aportando todos con nuestro mismo consumo a evitar los efectos del cambio, de la crisis climática, ¿no? En la medida que se pueda. Sí, completamente. Súper interesante todo esto que decís y lo que es el factor de la organización, ¿no? Para hacerle frente a estas situaciones de corrupción. Emi,
¿Vos querés dar tu perspectiva sobre el proceso de reportería que tuviste? Sí, mira, como ya sabemos nosotros que existe esa ley de secretos, entonces nosotros nos fuimos de manera estratégica a hacer la primera solicitud de información y lo que nosotros queríamos constatar era el lugar donde se supone que se habían hecho estos proyectos de reservorio de agua. Entonces pedimos a la Secretaría de Agricultura la lista de proyectos realizados en el territorio hondureño basados en esa emergencia aprobada en el año 2016. Entonces nos dieron la lista de las reservorios de agua o cosechadoras de agua, el lugar, el municipio. Entonces nosotros luego al azar decidimos trasladarnos al lugar de los hechos donde se suponía estaban los proyectos y nos encontramos que los proyectos no están funcionando porque no fueron construidos con los procedimientos técnicos, que los proyectos fueron, por decir así, se botó el dinero porque no hay efectividad en los mismos. Y ahí buscamos los testimonios de las personas. De hecho, te cuento que nos han contado organizaciones de sociedad civil que tienen que ver con proyectos de campesinos y proyectos de la agricultura, que muchos de estos, al mostrarles nosotros, porque hicimos una presentación en una organización que se llama Vía Campesina, ahí nos dijeron los dirigentes de los campesinos que al ver el mapeo, porque nosotros hicimos un mapa interactivo, donde se supone, ¿verdad? De acuerdo a la información oficial, dónde están los proyectos. Y muchas de estas personas nos decían, pero en esta comunidad se supone, según el gobierno, que aquí exista una cosechadora de agua, pero en nuestra comunidad no se ha construido. O sea, tenemos el reto de darle seguimiento y encontrar esas anomalías que probablemente aparece que los dineros fueron ejecutados y los proyectos no se han construido. Entonces ahí encontramos actos de corrupción, empresas que están cobrando cantidades que no se especifican en los contratos que fueron pactados con el gobierno porque quedan muy aislados, los costos son indistintos y van sumando montos y de acuerdo al tamaño de la obra y hay muchos factores que deciden o determinan el costo, el monto total, pero con el decreto que nosotros tuvimos acceso en búsqueda, al descargar, nos metimos a la página de transparencia de la Secretaría de Agricultura y habían algunos contratos y ahí pudimos descargarlo, porque te aseguro que de hecho, que si nosotros hubiésemos pedido la información, ellos hubiesen olfateado que andábamos buscando el recuento de los montos y quizás hubiesen bloqueado esa información o la hubieran quitado de la página. Por eso nosotros a veces de manera estratégica sabemos qué información podemos pedir y qué información podemos rastrear, aunque nos cueste un poco más de trabajo rastrearla, porque eso del rastreo de la información nos llevó como más de 6 meses para poder buscar esa información de la manera en buscadores de Google avanzados. De lo contrario, no hubiésemos podido encontrar los contratos. Gracias, Emi. José Manuel, perdón. Quedaste ahí, te dejé ahí colgado. Pero contanos brevemente, porque ya estamos súper cerca de la hora. Les pido disculpas, nos vamos a pasar unos minutitos más, pero contanos así súper brevemente lo que te dio el indicio de la historia y tu proceso de reportería. Bueno, el interés de darle seguimiento a estos recursos nació pues con la experiencia que he tenido en el seguimiento precisamente de los recursos petroleros destinados para el desarrollo social, ¿sí? Hay varios fondos que se crearon a partir de un proceso mexicano que se llamó la reforma energética, en la cual la industria petrolera se abrió al sector privado, ¿sí? Entonces, en base a eso, a esa situación, se crearon muchos de estos recursos se destinaron precisamente con la idea que te decía que era, bueno, vamos a romper con nuestra dependencia del petróleo y vamos a diversificar nuestra matriz energética. De ahí nació este interés, el seguimiento, y fue lo que hice. Pues esto es solamente uno de los varios fondos que hay interesantes y poco estudiados, poco revisados. Buenísimo, muchas gracias, José Manuel. Ahora, bueno, ya nos queda un minuto, pero nos pasamos un poquito porque quiero hacerles una última pregunta. Y ¿qué destacarían ustedes sobre el proceso de investigación
del acompañamiento que han recibido de Conectas y de la Fundación Konrad Adenauer para realizar estas investigaciones que han hecho. ¿Querés ¿Quieres que empiece? continuar? Dale, 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 sí, sí. Sí, no, yo creo que de entrada pues, es una de las pocas fuentes de apoyo para algunos periodistas, pues que no tienen quien pueda financiar este tipo de trabajo. Yo creo que eso es importante señalarlo. Son pocos los medios que se pueden dar el lujo, por así decirlo, para poder, pues, mantener un proceso de investigación de varios meses. Yo creo que ahí es donde el trabajo o la función de Conectas ayuda bastante a muchos periodistas que tienen interés de, pues, de profundizar en algunas cosas, no nada más con el trabajo diario. Y bueno, y qué bueno que también que la Fundación Conrad se haya molestado en abrir este espacio específico para periodistas sobre cambio climático. Yo creo que es fundamental para el trabajo de muchas personas y yo creo que sí también es necesario. Gracias, José Manuel. Y te hago una pregunta así, pero súper puntual. Vos, en Sí, tu opinión, ¿qué tema crees que está pendiente para investigar sobre esta cuestión de cambio climático y financiamiento? mira, yo creo que es importante esto, seguir difundiendo las acciones que se están haciendo o que se están dejando de hacer. Lamentablemente creo que todavía muchos sectores o la mayor parte de la población considera que el cambio climático es algo que nos va a alcanzar dentro de décadas, cuando ya realmente está aquí. Yo creo que un papel fundamental será evidenciar que esto no es así y que ya los impactos los tenemos en muchos casos en la entrada de la puerta. Yo creo que por ahí Sin debe seguir duda, también el trabajo que se está realizando. sin duda. Gracias, José Manuel. Emi, ¿querés decir brevemente algo sobre cómo fue el acompañamiento de Conectas y la Conrad? Bueno, yo solo te puedo decir que fue fabuloso, me encantó haber participado en este proceso de apoyo de la Konrad Adenauer y con el acompañamiento de Conectas pudimos lograr un trabajo colaborativo porque el nuestro fue realizado con nuestro colega de El Salvador, Mario Beltrán, que él investigó lo de las semillas que supuestamente están siendo destinadas para los productores del campo y también él encontró patrones similares con un poco más de transparencia en El Salvador, porque en El Salvador existe un poquito más de transparencia que en Honduras, pero los resultados es la ineficacia de los recursos destinados al cambio climático, se asemejan mucho a lo que nos han compartido los compañeros de México y en nuestro caso particular, pues ya sabemos la situación que es muy crítica en cuanto a la transparencia en Honduras. Me parece que puede darse una continuidad y yo reto, ¿verdad?, para que sigamos trabajando en este tipo de planteamientos. En Honduras hay actualmente conflictividad, por ejemplo, en los casos del manejo de la construcción de represas hidroeléctricas, donde se le vendió la idea al pueblo hondureño que se iba a revertir la matriz energética pasando de lo fósil a la hidroeléctrica o a las fuentes de biomasa, solares, y la verdad que la situación del costo de la energía sigue siendo muy caro, oneroso. Las comunidades rurales, muchas no tienen alumbrado, no tienen servicio de energía eléctrica y ahora el conflicto de los ríos por haber dado en concesión algunos de ellos hasta por 50 años a empresas que están ligadas a grupos económicos de poder. Esto está creando desplazamiento en muchas comunidades actualmente en Honduras porque también los proyectos se están haciendo en regiones donde existen pueblos indígenas. Recordemos, en Honduras se dio la muerte de la líder indígena Berta Cáceres. Ella fue asesinada en medio de un conflicto por la construcción de una represa hidroeléctrica donde hay vinculación del grupo de poder y hasta la fecha su caso está inmerso pues en la impunidad porque solo se ha castigado a los autores materiales, a los autores intelectuales no, o sea, hay mucha información que compartir desde Honduras y sí necesitamos un acompañamiento, también el financiamiento de organizaciones como la Conrad para poder realizar este tipo de trabajos y qué bien que ahora ya nos estamos uniendo periodistas de la región porque creemos que al haber unidad podemos sacar adelante las investigaciones. Gracias, Emi. Pablo, ¿querés hacer algún comentario final sobre el acompañamiento de la Conrad y Conectas? Sí.
Sí, decir que, bueno, tuvimos el acompañamiento editorial de María Clara Valencia, que es una colega que, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer años atrás, en 2016, en el marco de un evento organizado por la Air Journalism Network, que, bueno, pues está hablando de estos temas y como dice James, que conocemos también, eh, Janina, pues el cambio climático es la historia del siglo, ¿no? Es decir, periodísticamente hay muchísimas historias vinculadas a esta gran temática, ¿no? Como José Manuel, que menciona el tema energético, ¿no? Que es importantísimo, la eficiencia energética, ¿no? Como vemos que otros países ya están mejorando sus procesos de energías limpias, ¿no? Tienen otras matrices energéticas, eléctricas, ¿no? O el género, ¿no? Las mujeres y el cambio climático, ¿no? Que están realmente impulsando proyectos súper interesantes, ¿no? Entonces, pues eso, creo que mmm, se habla mucho también de que, pues, cómo abordar este tema sin llegar a ser apocalípticos, ¿no? Pero, pues, hay que pues, ser conscientes, ¿no? de la situación y reportarla, también hacer nuestro trabajo como periodistas y esperamos poder seguirlo haciendo. Bueno, buenísimo. Sí, a veces hay que ser un poco apocalíptico, aunque también hay soluciones. Pero bueno, muchísimas gracias, Pablo. Pablo Hernández Mares, Emi Padilla y José Manuel Arias, muchísimas gracias por estar acá, por compartir este espacio, por compartirnos sus experiencias. Y también quiero agradecer a Conectas. Los quiero invitar a todos a que hagan parte de la iniciativa Planeta Conectas y Conectas, que sigan a Conectas en las redes, @conectas.org en Twitter y en Instagram y @conectas en Facebook. Mi nombre es Janina Nemirovsky y bueno, eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.